12:14. Vamos a ir a otro tema. La Comisión de Participación votará la propuesta sobre la realización de plebiscitos dirimentes en materias que no alcancen el quórum de los 2/3 en la Convención Constitucional. Sí, una iniciativa que fue acordada ya por los convencionales de izquierda y centro-izquierda. Vamos a conversar sobre esta medida y vamos a tomar contacto de inmediato con la convencional de Convergencia Social, hasta ahora, Constanza Schoenhout. ¿Cómo está, Constanza? Muy buenas tardes. Hola, Fresia, hola Sebastián, muy buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes. Bien, Constanza, comencemos explicando bien los plebiscitos dirimentes, en qué consiste y en qué va o qué se va a definir hoy, viernes, con la votación en la Comisión de Participación Popular. Bueno, efectivamente ahora estoy en un break cortito de la votación, así que aproveché de venir aquí a contarles un poquito. Estamos hoy día en votación hasta total despacho porque efectivamente vamos a votar y tenemos que entregar nuestro informe mañana 28 de agosto, ese es el plazo. Y un plebiscito dirimente es básicamente la posibilidad de, cuando no se alcancen los 2/3 de votación en la convención, podamos someterlo cuando se cumplan determinados requisitos. Efectivamente, como ustedes contaban, nosotros en la Comisión de Participación, con representantes de la Lista del Pueblo, del Partido Comunista, Frente Amplio, movimientos sociales y también socialistas, presentamos una propuesta en conjunto que nos hacía sentido y que hace de esta iniciativa una que sea excepcional y efectivamente realizable con toda la comunicación a la ciudadanía respecto de cómo se puede llevar a cabo. Constanza, ahora esto tiene dos formas de analizarlo. Por una parte, los aspectos formales, ¿no? Ayer Patricio Zapata, por ejemplo, decía que aquí quizás había una expresión de deseo más que algo concreto, porque todo esto de todas maneras tendría que pasar eventualmente por el Congreso, que tendría que hacer ajustes al respecto. Maximiliano Hurtado, también convencional, planteaba algo similar. Decía, tenemos un mandato para aprobar las normas por 2/3. ¿Cómo se resuelve esa parte, primero? Mira, lo que nosotros planteamos es la regulación de un plebiscito dirimente cuando las normas no alcancen 2/3, pero sí 3/5, y dentro de esas normas que además sean aprobadas por el Pleno para ser pasadas a plebiscitar. Y la idea es que el plebiscito entonces sea vinculante. Eso supone un plebiscito que las normas que ahí se aprueben van a ser normas que integren la convención. Pero efectivamente, quienes propusimos esta redacción, también entendemos que la convención no tiene la facultad, digamos, por sí misma para poder convocar el plebiscito y para poder hacer ese plebiscito vinculante. Y por eso es que incorporamos un artículo denominado implementación, donde establece que la convención le requerirá a los órganos pertinentes, en este caso el Ejecutivo y el Legislativo, que se hagan las modificaciones normativas para poder habilitar este plebiscito vinculante. Efectivamente, quizás en el Congreso que hoy día tenemos va a ser difícil, y esto ya es una discusión más política, y por eso es que va a ser muy importante también lo que ocurra en noviembre y cuál va a ser el compromiso también de hoy día las candidaturas parlamentarias y también las presidenciales de ponerse a disposición de los requerimientos que alcancen estas mayorías en la convención y que efectivamente nos permitan abrir este proceso a la ciudadanía en su conjunto y hacer de la nueva constitución lo más representativa posible de todo Chile. Ahora, ¿por qué es necesario llevarlo a un plebiscito si es que no se alcanzan los 2/3? O sea, ustedes ponen una barrera, digamos un umbral, para ser preciso, de los 3/5, ¿no? De un 60%. Pero de todas maneras la normativa establece estos 2/3 con un objetivo concreto, que es que se pongan de acuerdo finalmente y que se busque el consenso más amplio posible. ¿Por qué delegar esa responsabilidad cuando lo que se busca es la discusión, resolver las diferencias en esta instancia? ¿Por qué delegar esa responsabilidad en la ciudadanía? Mira, lo primero es que efectivamente, para no debilitar la posibilidad y el mandato de construir acuerdos mayoritarios dentro de la convención, es que le pusimos este quórum de 3/5. Habían un par de propuestas anteriores que se discutieron en la Comisión de Reglamento que planteaban que todo aquello que tuviera 50+1 pasara a plebiscito, y eso efectivamente debilita la capacidad de construcción de acuerdos. Por tanto, pusimos 3/5. De 3/5 a 2/3 hay aproximadamente 5 votos, y por tanto pueden ser normas que efectivamente sean ampliamente representativas, pero que no logren alcanzar por este cacho. Y en ese sentido dijimos, bueno,
en estas normas que además son consideradas por el Pleno, porque después pasa a votación del Pleno, que debiesen ser fundamentales, integrar en la nueva Constitución, entonces eso se delega a la ciudadanía para que tome la decisión, digamos, quienes finalmente nos mandataron a esta convención. Y por eso, en atención a lo que tú precisamente dices, que el mandato es a nosotros construir las normas, es que decidimos además presentar una propuesta que lo haga excepcional. Puede que incluso todas las propuestas las tengamos por 2/3 y no sea necesario llevar a un plebiscito, pero en caso de que sí, ojalá sean no más de una o dos preguntas que puedan ser pertinentes y que requieran estar en el texto constitucional para darle coherencia. Y esto y no eso hace... es, digamos... Y esto, disculpa Constanza, ¿no hace más lento el proceso, el debate y la discusión? Porque una de las diferencias cuando se empezó a hablar de estos plebiscitos dirimente era eso y, bueno, por otra parte, algunos constituyentes de derecha decían que también se estaban cambiando las reglas del juego. Aquí lo que entró en discusión, en la práctica, ¿hay una ralentización quizás del proceso? No, de ninguna manera. ¿No? De hecho, esto es una pregunta muy buena porque no hablamos de plebiscitos. Sería solo un plebiscito y sería al final del proceso. Y sería al final del proceso de deliberación. Entonces, el calendario se realiza para dejar un margen de 30 días, por ejemplo, para poder hacer esta convocatoria, pero estaría dentro de los plazos y no pretendía en ningún caso ralentizar el proceso de debate. Así que eso está cubierto. Respecto a el otro punto que le mencionaba de que se estaban cambiando las reglas del juego. Mira, yo creo que ese argumento está bastante agotado. Lo dicen las mismas personas que la semana pasada presentaron un proyecto de ley para modificar las normas que regulan a la Convención y someter su control al Tribunal Constitucional. Esto se trata de dar curso lo mejor posible a un proceso que evidentemente va a ir tomando algunos ajustes. Por tanto, yo preferiría referirme al fondo del debate, que en el fondo es decir, necesitamos herramientas de desbloqueo para casos en que no se alcancen los 2/3, pero sean temas fundamentales de incorporar en la Convención, y para eso una de las herramientas puede ser el plebiscito. Puede que se realice si es que efectivamente se dan las circunstancias, puede que no se realice si es que efectivamente construimos los 2/3 en todas aquellas materias que consideramos fundamentales en la nueva Constitución, pero es una herramienta que está a disposición y es una herramienta profundamente democrática en la medida en que dice, ok, si aquí fallamos acá adentro, entonces tenemos que sacarlo y que sea la ciudadanía la que decida el rumbo en estas materias excepcionales que se podrían someter a plebiscito. Constanza, pero vuelvo al punto, ¿no es renunciar de alguna manera a la posibilidad que tienen de convencerse mutuamente respecto a los argumentos? Porque finalmente la convención está mandatada a eso. Todos les dimos las facultades para que ustedes decidan por nosotros y resuelvan las diferencias, que en algunos casos pueden ser muy, muy profundas, en esta instancia, en este espacio, con el tiempo que tienen, con los recursos que tienen, pero en este espacio que es el que va a redactar la nueva Constitución. Entonces, vuelvo al punto original. ¿No es una forma como de delegar o devolver la pelota, digamos, que les pasamos a ustedes? No, repito nuevamente. Nosotros somos respetuosos de las normas básicas que tiene esta convención y dentro de esa está la construcción de acuerdos amplios y hemos ido en esa dirección. Y de hecho, haber construido una propuesta así de amplia para un plebiscito dirimente también nos da muy buenas noticias respecto de la posibilidad de construir un trabajo para esos 2/3 entre las fuerzas transformadoras. Y esa es la prioridad. Y honestamente, ojalá no sea necesario tener que destrabar, pero todos los procesos constituyentes cuentan con herramientas para destrabar. Porque te devuelvo la pregunta, ¿qué pasa si una y otra vez, por las circunstancias, porque hay un par de convencionales que no otorgan los 2/3 por cualquier razón, pero estamos hablando de si es un sistema presidencial o un sistema parlamentario, eso no puede no estar en la convención. Por tanto, en esos casos excepcionales, en que en realidad son materias que sí o sí tienen que estar, pero que por alguna razón 5 convencionales, que es el rango, ¿no?, de 3/5 a 2/3, no logran dar esa mayoría, pero que sí tiene un consenso mayoritario dentro de la convención, entonces necesitamos poder destrabarlo. Y para esas circunstancias está. Por eso reitero, esto es una vía excepcional para ello y nuestra prioridad siempre va a estar en poder construir esos 2/3 para la recuperación del agua, para la garantía de derechos sociales, para garantizar un sistema político lo más democrático posible, para la descentralización, etcétera. Y yo veo realmente que hay buenas condiciones para ello y ahí van a estar puestas nuestras principales energías. Constanza, ya, y para terminar, esto no está dicha la última palabra, ¿no? Porque hace poco la Comisión de Reglamento rechazó la norma. Esto se va a seguir, bueno, se espera toda la jornada y que se apruebe también en la Comisión de Participación Popular.
Mira, esto a veces resulta confuso, pero la norma de reglamento es distinta a la norma de participación. Vale. Y los acuerdos que nosotros construimos en este acuerdo conjunto, amplio, mayoritario, que agrupa casi todas las fuerzas transformadoras dentro de la convención, no fueron parte de los integrantes de la comisión de reglamento. Y la verdad es que la norma que se presentó en la comisión de reglamento no cumple con las características que yo aquí les cuento. Es una propuesta que puede llegar a someter infinitas normas a plebiscito y eso es lo que nosotros no queremos con esta propuesta. Por tanto, ahora en la comisión de participación es muy probable que se apruebe esta propuesta que yo les estoy contando acá, que es excepcional, que tiene un camino para hacerlo viable, Sí. que es claro con la ciudadanía al respecto, y si eso se aprueba, entonces debería pasar al Pleno, y en el Pleno, si se vuelve a aprobar, entonces ya pasa a ser norma completa de este proceso, y ahí tendremos que ver cómo a través del Congreso y el Ejecutivo hacemos posible este plebiscito en caso de hacerse necesario. Bien. Constanza, gracias por conversar con nosotros, muy amable. Buen día. Muchas gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Igual, Chao. chao.